Me da mucho gusto con ustedes compartir este mensaje especial acerca de la reciente invasión de Israel a Gaza. Le ha llamado invasión, desde luego que no es una invasión, pero tantas malas interpretaciones que hemos escuchado y principalmente el antisemitismo que ha plagado completamente cientos de ciudades en el mundo. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y hacer un análisis más objetivo de este suceso que estamos todos contemplando todos los días en los medios de comunicación. Desde que más de 1,000 palestinos del grupo terrorista Hamas invadió a Israel este último 7 de octubre del año presente 2023, masacrando, torturando y llevándose de rehenes a Gaza a más de 200 judíos, el ejército de Israel planeó entrar a Gaza a rescatarlos y exterminar a todos los miembros de este grupo monstruoso terrorista de Hamas. Al principio de este plan de rescate, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aconseja a Israel que no entren inmediatamente a Gaza porque tal vez podría negociarse el rescate anticipado de estos rehenes. Sin embargo, este grupo terrorista hasta este momento ha soltado solamente a 4 personas. En la última semana de octubre se inicia la primera entrada por tierra del ejército de Israel a Gaza, con tanques, soldados, aviones y desde luego las protestas internacionales no se hicieron esperar. Sin embargo, no es solamente la guerra en el sur que Israel tiene que enfrentar, porque en el norte está enfrentando al grupo terrorista de Hezbollah, ubicado en el Líbano, y gracias a Dios todavía no se ha iniciado el ataque de Hezbollah contra Israel. Pero cuando lo hagan, lanzarán miles de cohetes a través de la frontera del Líbano hacia Israel. Escuchemos esto: si Hezbollah lanza solo 25,000 de sus cohetes y el escudo de hierro de Israel destruyera el 90% de ellos, esto significa que más de 2,000 cohetes harán blanco en algunas ciudades de Israel. Esto solo sería el ataque por aire, porque Hezbollah tiene más de 10,000 hombres suicidas preparados para cruzar por tierra la frontera norte de Israel. Estos son terroristas a quienes han lavado el cerebro bajo una cultura y religión porque celebran y aman la muerte. La Biblia menciona en las palabras de Jesús en Juan 10, versículo 10, que realmente el enemigo, el ladrón, vino para matar, robar y destruir. Estas hordas de zombies solo están esperando la oportunidad de invadir Israel para matar judíos y convertirse en disque mártires de Alá. Pero, ¿de qué manera puede cualquier nación con una cultura que ama y respeta la vida confrontar a esta clase de personas violentas, asesinos, suicidas, que aman la muerte? Solamente con el uso de la fuerza militar. La Biblia, en el capítulo 13 del libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe de una forma objetiva y clara cómo o cuál es la responsabilidad de un gobierno de enfrentar un ataque o de defenderse de enemigos que atenten la seguridad de sus ciudadanos. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Dios nos declara claramente
que como individuos no podemos tomar la venganza en nuestras manos, pero los gobiernos establecidos por Dios sí lo pueden hacer. Y en tiempos como este, un ejército no puede usar palabras como ataque moderado, proporcional o comprometedor. Lo que está sucediendo actualmente en Israel se encuentra todavía en el inicio de sus etapas, pues la situación permanece muy volátil y cambiando constantemente. Mientras pasa el tiempo, hay ciertas áreas a las cuales debemos poner muchísima atención. Por ejemplo, en la frontera norte, en el Líbano, donde se encuentra actualmente ya el Frente de Defensa de Israel, preparado actualmente, ocupando, ¿verdad?, en el sur también, para que Hamás no enfrente de una forma descuidada a Israel. Pero esto no se puede comparar a Hamás. Me refiero al grupo terrorista de Hezbollah, porque sería como comparar a un niño boxeando con un adulto, ya que el grupo terrorista de Hezbollah en el Líbano tiene finanzas, entrenamiento, armas y está sumamente bien organizado como ningún otro grupo terrorista del mundo. Hezbollah también tiene una relación directa con la violenta Guardia Revolucionaria de Irán, que es el ejército principal de Irán. Y cuando inicie la Guerra del Norte, Israel se va a enfrentar a un enemigo muchísimo más fuerte y violento que Hamás. Además tenemos a los Houthis, que es el ejército terrorista de Yemen en la península arábica, y este grupo rebelde aliado y financiado también por Irán ha realizado bastantes asaltos en contra de Israel. 4 misiles de crucero acaban de lanzar y 14 drones lanzados a la ciudad de Eliat, al sur de Israel. Pero gracias a Dios fue interceptado por un misil destructivo desde un barco de guerra de los Estados Unidos, el US Carney, que les derribó los misiles antes que dieran en el blanco. Irán ha continuado financiando este grupo terrorista en su lucha contra Arabia Saudita, y parece ser que los ayatolas de Irán le están ordenando a este grupo de terroristas rebeldes que comiencen ya a dirigir sus misiles hacia Israel. Como hemos visto, el centro de todos estos grupos terroristas es Irán. Irán es el protagonista principal de lo que está pasando en el terrorismo del mundo entero, que ha golpeado a millones de personas en el mundo, reclutando, entrenando y armando miles de terroristas también para matar a miles de personas en varias ciudades del mundo. La mayoría de estos grupos terroristas están localizados en Siria también e Irak, pero también se extienden hasta Yemen, al sur occidental de Hamás y al Jihad Islámico Palestino y al occidente de Hezbollah. La meta final de Irán y de estos grupos terroristas es la completa destrucción de Israel y la erradicación de los judíos. Y esta es la razón por la cual es tan triste y frustrante que el presidente Biden haya descongelado a Irán más de $6 billones. Este dinero, por supuesto, no va a ser gastado para obras de caridad o para el pueblo de Irán, sino para continuar financiando a estos grupos terroristas, como el que vimos el 7 de octubre invadiendo Israel. Esta misma semana, de finales de octubre, se lanzaron amenazas de parte de Irán a la base norteamericana en los Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait. Las Naciones Unidas, poco a poco, han recibido, ¿verdad?, el apoyo internacional para poder ayudar a Hamás, pero que realmente Israel había comenzado a tener, se ha ido debilitando gracias a los últimos comentarios del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien declaró de manera patética y triste estas palabras. Repito, el ataque de Hamás no sucedió en un vacío. O sea, justificando la carnicería que hubo en Israel de bebés y la quema viva de mujeres y ancianos, además agregó,
Porque los palestinos han vivido bajo una ocupación sofocante, lo cual es completamente una mentira. Que alguien pueda proveer de algún razonamiento lógico y humano de lo que sucedió en Israel es ya casi imposible. El mundo se ha volcado ahora en las calles para justificar al grupo terrorista y ni siquiera o pedir que sean liberados los rehenes. Este sentimiento de odio antisemita se está expandiendo rápidamente en el mundo y causará que se cumpla la profecía del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice estas palabras: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La Biblia profetizó que llegará el momento en que el mundo entero se volcará en un antisemitismo que culminará la persona del anticristo. Una vez que llegó el ataque del sur de Hamás en contra de Israel, y en cuanto inicie el ataque de Hezbollah en el norte, vamos a poder esperar un debate de resoluciones condenando a Israel de parte de las Naciones Unidas desproporcionadamente. No pasará mucho tiempo antes que la primera resolución censure a Israel y al mundo continúe siendo animado para el antisemitismo. Los medios liberales de comunicación, una semana después que Hamás declaró falsamente que Israel había apuntado hacia un hospital en Gaza, el hospital Shifa, matando a cientos de personas, el periódico New York Times no tardó en tratar de demostrar desesperadamente que así había sucedido. ¡Qué tristeza! Sin embargo, el lunes, este mismo periódico se disculpa por haber propagado esta falsa información que recibió de Hamás y aceptando que se habían equivocado. Sin embargo, el embajador volvió otra vez el martes a abrir otra investigación llamada marcando de cerca alguna existencia de la explosión del hospital de Gaza. O sea, la cual decía, realmente todavía no sabemos quién lo hizo. No cabe duda que la mayoría de los medios de comunicación masivos siempre estarán atribuyendo a Israel todos los males del mundo, lo cual motiva e influye, desde luego, en millones de personas el antisemitismo mundial, como lo hemos visto en los miles de manifestaciones que se han llevado a cabo en varias ciudades del mundo. Como lo vimos en Zacarías 12, del 1 al 3, donde el mundo se volcará en contra de la nación de Israel. Vamos a continuar informando acerca de todos estos sucesos conforme se vayan desarrollando y al mismo tiempo los invitamos a que continúen viendo ustedes todas estas protestas palestinas que en Europa han comenzado a despertar a la realidad de que varias naciones quieren cambiar sus gobiernos para reemplazarnos, increíble, por la ley Sharia del Islam. Al abrir sus fronteras a miles de inmigrantes provenientes de África del Norte y del Medio Oriente, las naciones occidentales han invitado a un gigante dormido que es el Islam que vive en Europa. En la mayoría de estas protestas pro-Palestina o pro-Hamás, después de la masacre del 7 de octubre, muchos han comenzado a ver este gigante comenzar a despertarse. Los musulmanes radicales ya no se esconden en las sombras para planear sus ataques. Ahora ya marchan libremente en las calles de Londres, París y otras ciudades gritando a los signos con los eslogans de los nazis: maten a los judíos, exterminen a la raza judía. No cabe duda que Europa se va a convertir en un continente musulmán en los próximos 5 años. Realmente es muy interesante que esta invasión profetizada en Ezequiel 38 y 39, hace 2700 años, que sobrevendrá en contra de Israel de parte de Rusia,
las naciones que se le unirán serán naciones musulmanas. Nos encontramos ante un panorama maravillosamente planeado por Satanás para que finalmente el mundo culmine con el surgimiento del anticristo, el cual ejecutará la puntilla final sobre el pueblo de Israel, cosa que tampoco lo va a lograr, porque entonces aparecerá Jesucristo en el aire, defendiendo a su pueblo de Israel y estableciendo su reino mesiánico. Nosotros como cristianos mantengamos la paz, oremos por Israel, oremos también por el pueblo palestino que son víctimas de este grupo terrorista, y mantengamos siempre nuestra visión en la Biblia y no en lo que dicen los medios de comunicación a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.